Buenos días, muy buenos días. Llegó el viernes, señoras y señores. Llegó el viernes, el principio de un fin de semana que ojalá sea de alegría. Lo Y de buenas será, nuevas. lo será. ¿Verdad? Mañana es sábado 15, así que se Sí, reactiva sí, la sí, dinámica sí. comercial, Se paga en Adalberto. el sector privado Sí, y en sí, algunas instituciones públicas también. también, también. Bueno, Milis, la atención de los dominicanos y la dominicana sigue centrada en el tema haitiano, Ha dominado toda la tanto por lo semana. que pasa allá como por lo que pasa aquí, Sí. ¿verdad? En Haití, pues todavía las bandas siguen al frente Ujú. de muchas actividades y la policía ha sido incapaz de enfrentarla con la fuerza que se necesita. Puerto Príncipe principalmente, donde tienen lugares estratégicos ocupados, Sí. como que impiden, por ejemplo, la ayuda humanitaria que sea Ujú. distribuida equitativamente y llegue a sus principales destinatarios, que son la gente más pobre, el pueblo Claro. haitiano. O el dispendio de combustible. Ahí El la dispendio de principal combustible. terminal de combustible está bloqueada por la Ujú, banda ujú. también. Y ahora parece que se metieron a la refinería. Exactamente, también. Bueno, hay problemas serios ahí, sin embargo vi a uno de los líderes pidiendo amnistía. A Bueno, barbecue. Eso que lo comentábamos ayer, el hecho de que Estados Unidos le esté prestando más atención al tema le crea una presión a las bandas. Yo creo que ese pedido que hacía ayer Jimmy Cheresier, que es conocido como Barbecue, que es el líder del bloque G9 de las bandas en Haití, demuestra que tienen miedo, o sea que algún nivel de incidencia están teniendo esas acciones en ellos. Él está para, pidiendo amnistía para él y para todos los que forman parte de las bandas, pero también está pidiendo poder político. Ojo con sí, eso, sí, sí. Adalberto. No, él quiere formar parte del nuevo gobierno, un nuevo Sí, gobierno de coalición, claro. que sería la antesala para llegar al poder definitivo, o sea, controlar el poder en Haití. Sí, La situación es difícil. Estados Unidos parece que va a ser la nación que encabece una incursión militar así es. en Haití, pero quiere hacerlo con mucho más cautela, tal vez para evitar los errores del pasado que han cometido Claro. Bueno, la llamada comunidad internacional. Son 4 países. Cuando toda la comunidad internacional son los ricos, o los 7, digamos, Canadá, Francia, Estados eh, Unidos. porque después los países lo que hacen es que se suman o aportan algo simbólicamente, como hicieron aquí en la ocupación militar, la intervención militar, la invasión militar norteamericana en 1965, Sí. que trajeron soldados de América Latina. Y eran sobre todo marines estadounidenses. Y eran, Pero sí, mira, Alberto, y amables televidentes, en el caso de Estados Unidos hay también un tema interno. Tú recuerdas que el año pasado Estados Unidos tuvo que retirarse de manera vergonzosa de Afganistán. Y esto representó un costo político y electoral para el gobierno de Biden. Por ahí vienen elecciones en Estados Unidos y eso es parte de por qué ustedes ven que ellos se lo están tomando un poquito con más calma. suave. Ayer, por Pero no es lo ejemplo, mismo que no, no es lo Afganistán mismo, no que es lo Haití. mismo. Claro, guardando ciertas Sí, sí, diferencias, sí. pero no quieren cargar con el costo que pudiera tener un fracaso de una misión, de una intervención militar o el hecho de que haya muertes, Adalberto, y también el tema del dispendio, de lo que implica también en términos económicos una intervención que no sabemos qué tiempo tomaría. Eso es otra de las incertidumbres. Fíjate. Ayer, de hecho, veíamos como el subcomandante que está en Puerto Príncipe, él, por un lado, se reunió con el primer ministro Ariel Henry, pero también se reunió con el otro bloque, que es el llamado Grupo de Montana. Y él llamaba a que se pusieran de acuerdo. Y eso fue a lo que a mí me sorprendió, porque ahí se sabe que acuerdo no hay. Bueno, pero es que tienen que haber alguna fórmula que permita ejecutar una agenda mínima. Y esa agenda mínima tiene parte del primer punto, que es la pacificación del país, La seguridad, la seguridad. Sin seguridad no se puede abordar el segundo punto, que es clave, las que es elecciones. las elecciones. Eso es a Así nivel es, político, ¿verdad? Estos así dos es. puntos. Pero está el tema humanitario, la Ujú. crisis humanitaria, que no espera. Porque es que la gente se está muriendo de hambre Sí, y de muchísima dolencia, porque no hay atenciones claro. sanitarias, no hay agua potable, las escuelas no han podido reanudar su clase porque la banda decretaron que no. Y hay problemas serios Muy ahí en Haití. serios. Entonces, una agenda mínima. Pero esa agenda mínima, repito, parte de un punto clave, que es el tema de la seguridad. Porque sin la seguridad no va a haber cordón humanitario. Sin la seguridad no va a haber pacificación del país y por tanto no es posible hablar de elecciones. Claro. Las elecciones implican, entre otras cosas, registrar
a los electores, hace un padrón electoral, y eso es una organización, porque la oposición se ha quejado reiteradamente de que las elecciones de allá son falsas. Y además que los resultados, cuando han sido organizadas con mayor nivel de credibilidad, entonces los grupos de poder apoyados por la comunidad internacional, dicen los haitianos, lo violan, vulneran, y eso pasó en las elecciones anteriores. Bueno, esa es la situación, pero ahí hay que ponerse de acuerdo en unos puntos mínimos, ¿verdad? El grupo opositor de Haití, que está, una coalición de opositores, eso es ONG pequeñísima, movimientos políticos pequeñísimos, pero eso es lo que hay, eso es lo que tiene Haití. Ellos están opuestos a la ocupación militar. Esa es otra dificultad, porque ni siquiera en eso hay acuerdo, todo lo contrario. Eso ha contribuido a encender más el disgusto, las protestas, y ha llevado también a que muchos líderes políticos, lo pongo entre comillas, estén tratando de pescar en río revuelto, Adalberto. Pero allá en la Casa Blanca, y repito, esto es muy importante porque es Estados Unidos, depende de si Estados Unidos quiere o no quiere, es lo que se va a hacer en Haití, definitivamente. La Casa Blanca y el Departamento de Estado daban declaraciones diferentes, pero no contradictorias, sobre el tema haitiano. Por un lado, se habla de que se está intentando identificar quiénes son, cuáles son los intereses que frenan, que impiden la construcción de un mínimo de democracia en Haití. Eso parece que todavía no está claro, entonces. Cuando viene a haber muchísimos aliados de Estados Unidos, están detrás de es lo que dicen los grupos opositores en Haití. Entonces, por un lado se habla de eso y por otro lado se dice que se sigue insistiendo en mano fuerte, pero no se habla ni de fecha ni de la magnitud de esa incursión. Sí, Estados Unidos quiere cuidarse, y por eso está hablando también de que está consultando con sus aliados. Claro. Sus aliados dentro y fuera de Haití. Y eso es lo que está ocurriendo. El tiempo pasa y vamos a ver. Pero aquí en el patio siguen las agitaciones, siguen los problemas. Ayer Migración daba un informe de la inmensa cantidad de deportados. Son decenas de miles cada año que se deportan, y los haitianos siguen llegando. Vamos a ver si el muro va a impedir eso, va a reducir a la mínima presión esa situación, pero la verdad es que hay problemas serios con ese tema, con el tema migratorio. No se habla casi nada del comercio, porque dicen que aun cuando ha habido esta tensión entre la República Dominicana y Haití, los mercados no se han parado. Y cierto, Millicent, los informes oficiales de las exportaciones nuestras hacia Haití hablan de casi 800 millones de dólares. Con el monto de las exportaciones. ¿Y qué exportamos nosotros? Lo que nos sobra. Y a nosotros nos sobra tanto. Por suerte ese mercado haitiano, que no es el primero, pero en términos estadísticos, pero algunos creen que sí, que es el primer mercado de exportación de la República Dominicana. En un momento lo fue, pero ya no lo es. Ese mercado, bueno, porque nosotros exportamos zona franca, pero zona franca no es de nosotros. Exacto, por eso, es el indicador. Y si habla del turismo, eso no es de nosotros. Tampoco. Lo que sí es de nosotros son los plátanos, los pollos, los huevos, agropecuarios, los plásticos, que exportamos a Haití. Claro. Eso sí. Y mire el dato interesante que nos daba Altagracita, que parte también de esos productos llegan a otros mercados como el de Cuba, que era lo que yo desconocía. Sí, pero eso... Tal vez en una sí, eso es mi incidencia porque no es necesario. Exactamente, sí. Para irse a Cuba, eso no es necesario, Millicent. Bueno, por otra parte, señoras y señores, el fin de semana que viene es del PLD, desde hoy hasta el domingo. Sí. Es del PLD, el PLD va a realizar sus primarias internas para escoger a su candidato presidencial para las elecciones del 2024. Hay 5 aspirantes a la nominación presidencial, 3 mujeres y 2 hombres. Parece que la contienda se ha centralizado en 2,
es lo que dicen los PLDistas, Sí. fuera de ahí uno no sabe, que son Margarita Cedeño y Abel Martínez. Abel Martínez, ustedes saben que es el cacique de Santiago, que ahora aspira a dirigir la presidencia de la República, dirigir el Estado Dominicano a partir de las elecciones del 2024. Tiene 2 puntos que le ganan adhesiones, a lo interno y a lo externo del PLD. Uno, su antihaitianismo. Que es radical. Él es radical y la gente cree que él sí va a sacar a todos los haitianos de aquí, aunque se paralice la economía. Y por otra parte, están los PLDistas que piensan, que sueñan con un reencuentro, al menos electoral, entre la fuerza del pueblo, la gente de Leonel Fernández y la gente de Danilo Medina, que se quedaron en el PLD. Es un sueño, pero como a Abel se le considera aguacate, Sí. porque se le sigue considerando aguacate. Hay muchos PLDistas que probablemente voten por él por esa condición, por esa situación. Los partidos diferentes al PLD, y principalmente el Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo, han anunciado que no harán ningún tipo de movilización social este fin de semana para darle la oportunidad a los PLDistas a que ejerzan su derecho al voto de manera tranquila, pacífica y sin interferencia. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. A diferencia de ocasiones anteriores, en esta no hay aprehensiones de que pudiera, por ejemplo, tener la intervención, quien es hoy el presidente del partido, anteriormente fue presidente de la República, Danilo Medina, que justamente una de las novedades de esta semana es que salió al ruedo de la opinión pública, participó en un programa de radio, y cuando se le preguntaba sobre este tema, él decía a Adalberto que no iba a intervenir, que había preferido mantenerse al margen. Esa es la actitud, por eso mismo dijo él la otra vez. Y ya vimos lo que pasó. Difícil creerle, pero ahora no tiene motivo Exactamente. para hacerlo. El tema está en la diferencia de entre el que gane y el que quede en segundo lugar. Sí. Si la diferencia es mínima, hay pleito, olvídate que hay pleito, y va a haber denuncia de fraude y de manipulación de los resultados. Si la diferencia es grande, por mucho pataleo, eso se resuelve rápidamente. Pero el domingo el PLD ya tendrá candidato o candidata presidencial, el lunes lo sabremos. El lunes lo sabremos. ¿Verdad, Millicent? Porque esas son las primarias del PLD. Sí, eso es Hay un así. acuerdo escrito de que los candidatos que pierdan van a respaldar que gane y la dirección del partido es la garante de que eso sea así. Y yo creo que así va a ser. Así va a ser. Por tanto, no va a haber primaria otra vez en el PLD. Va a haber una convención para... Una ratificación ahí. sí, ratificar lo que ya todo el mundo sabe que va a pasar. Millicent, se nos fue el tiempo. Hay 2 temitas ahí, cambios en la policía. El de Santiago fue bien recibido, porque en Santiago la delincuencia... No sé, se ha deteriorado la delincuencia mucho. es profesional, si tú quieres. Sí, a nivel de sicariato y también de mucho narcotráfico. ¿Tú viste cómo mataron a una mujer? Ay, sí, lamentablemente, sí, terrible. Pero estaba trincherada. No, y recuerda también el caso aquel del abogado, don Basilio, que eso todavía no se ha resuelto. Pero sí, hay muchos problemas ahí. Dejémoslo ahí y ya ustedes saben que estamos convocados a renovar los marbetes para los vehículos. Sí, a partir unos chelitos ahí para pagar el doble sueldo. Claro. Vamos a resolver eso rápido para evitar las multas después. Ahora vamos a pausar y tenemos 2 entrevistas, Millicent, para el día de hoy. La primera va a ser con Peter Prasmowski, él es el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. Vamos a tratar de tener más detalles. Tú eres una campeona, tú pronuncias ese ¿Viste? apellido ahí, ¡Ay, lo pronuncié ahí! Y ya en segundo lugar, entonces vamos a conversar con Matías Bosch, quien es vocero de la Coalición por una Seguridad Social Digna. Ustedes saben que tienen una agenda ahí bastante reivindicativa. Vamos a conocer más detalles de la misma. Pero ustedes no se muevan, volvemos inmediatamente.